Damos gracias a Dios porque hasta hoy Él nos ha cuidado. Y en algunas ciudades hemos comenzado a congregarnos nuevamente. Para este regreso a los templos y por la salud de todos, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Utiliza siempre el cubrebocas. Mantén siempre la sana distancia. Mantén tus manos limpias y desinfectadas. Estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, en todo tiempo, atienda las recomendaciones de tu pastor. ¡Pasa voz! Nosotros, hermanos, sean bienvenidos a este culto que celebramos con todos ustedes, con todos los hermanos del Distrito 8. Estamos transmitiendo desde el Templo La Hermosa en la colonia Galeana, aquí en Cuautla, Morelos. Les saludamos y enviamos hacia sus hogares un paz a vosotros. Esperamos que las bendiciones del Señor estén en sus hogares y ustedes se sientan gozosos porque estamos alabando al Señor, porque recordamos quién es Él para nosotros. Aquí estamos tal como somos, como una ofrenda delante de nuestro Dios. Vamos a recibir a mi hermano Mario Torres, que es obrero iniciado de esta iglesia, para que él haga la oración de presentación de este culto. Les invito a orar. Vamos a orar a nuestro Dios para que nuestro Dios
sea con nosotros y reciba estas alabanzas que cantamos en este día. Vamos a orar. Bendito Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, entonar estas alabanzas a tu nombre. Nos permite, Señor, engrandecer tu nombre en este día. Señor, recibe estas alabanzas que nacen de nuestro corazón y este holocausto, Señor, que te damos. Este cántico es hacia ti, Padre Celestial. Te pedimos que tú bendigas, Padre bendito, Señor, este ministerio de alabanza, Señor, y que bendigas a toda tu iglesia en todo el país de México y en todo el mundo, Señor. Que recibas este holocausto de alabanzas, de cántico a tu nombre, Señor, y que tu nombre siempre sea glorificado, bendito Dios, y ensalzado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tú seas con nosotros y esperando que tú te agrades de estas alabanzas y que bendigas, Padre Santo, a todos los pastores y a todos los obreros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. En los salmos encontramos muchos de ellos que nos invitan a celebrar el nombre de nuestro Dios, porque solamente alabando su nombre recordamos quién es Él y sabemos que Él es el único que puede ayudarnos en todo tiempo y Él ha estado siempre con nosotros. Vamos a alabarle diciendo a su hermano, invitándonos entre nosotros a celebrar con victoria, con ese estribillo que dice: celebra victorioso.
Este canto que dice "Me has dado libertad" nos invita a confiar en la palabra de Dios que nos libera y que nos ayuda a permanecer en Él. Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón.
precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, pero antes vamos a encomendarnos en oración y vamos a pedir por mi hermano ministro Mario Alberto, quien va a dar el mensaje para todos ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, en este día, Señor, estamos muy gozosos porque alabamos tu nombre y también vamos a escuchar tu palabra de labios de mi hermano ministro Mario Alberto, que es parte del Consejo Ejecutivo General de tu iglesia. Bendícelo a él, a su casa y a su ministerio, Señor, y a los que colaboran con él. Que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo pueda ser el que nos dirija en cada hogar, en el corazón de cada hermano y hermana que se ha conectado a esta transmisión, Señor, y que puedas transformar nuestros corazones. Disponemos nuestra vida, disponemos nuestro corazón para que tú nos vayas transformando, para que esta palabra nos vaya ayudando en nuestro proceso de santidad. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Un saludo muy especial a este distrito número 8. Gracias al sobrevedor que me ha hecho esta invitación para estar con ustedes. Queremos, hermanos, este día tener una lectura sobre el Salmo número 34. Un salmo que se puede interpretar como un salmo de protección divina. Un salmo donde invocamos la presencia de Dios en medio de nuestras angustias y necesidades. Y quiero leer una porción del 1 al 10 y después del 19 al 22. La palabra dice de la siguiente manera, mis hermanos: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas será librado por el Señor. Él guarda sus huesos, ni uno será quebrantado. Matará al malo su propia maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Hermanos, los salmos, junto con el resto de la literatura del Antiguo Testamento, son la interpretación que hacen los escritores de sus vivencias, la interpretación que hicieron también de la historia de Israel, del pueblo pasando por aquellos momentos de esclavitud, aquellos momentos en el desierto, por el exilio, etc. Cada salmo, cada uno de los 150 salmos por separado constituyen una piedra preciosa que junto con las demás declaraciones de cada uno de los salmos son o forman una hermosa joya completa.
Y en el caso del Salmo 34, hermanos, que hoy vamos a estudiar, su belleza radica en el uso de las palabras. Es un salmo que podemos usar como emblemático sobre la validez que tienen las palabras para la escritura. Después de la experiencia del exilio, hermanos, toda la laboriosidad que implicaba el culto, el aparato religioso, las vestimentas, las purificaciones sacerdotales, los protocolos de santidad que se hacían en el templo, la intercesión por el pueblo acerca de los sacrificios, todo el esfuerzo, hermanos, que había en esa institución sacerdotal y cúltica, se volcó en la palabra, en las escrituras. Porque el pueblo de Israel se convirtió en el pueblo del libro a partir del exilio, donde el templo fue destruido, donde el sacerdocio fue quitado, al perder su tierra, su templo. Por eso es que se detalló en forma, hermanos, escrita esa relación milenaria que el pueblo tenía con Dios. Este perfil de confesión, de una fe profética, de una fe en lo que vendrá, en lo que Dios quiere para su pueblo, se terminó de construir después del exilio babilónico. A partir de este evento tan traumante, tan desconcertante para su fe, ¿qué había pasado con Dios? ¿Por qué estaban destruidos los símbolos tan emblemáticos para su religiosidad? Ellos van a poner toda la atención, hermanos, en este libro sagrado del Antiguo Testamento. Y el Salmo 34 es prueba de este perfeccionamiento escritural. Es prueba, hermanos, de esta profesionalización que hay en los escribas, en los maestros que comienzan a surgir como intérpretes de la escritura, pero sobre todo intérpretes de la historia. Fueron desarrollando, hermanos, un lenguaje gramatical muy especializado que se aprecia muy bien en este salmo, porque el Salmo 34 utiliza un sistema para memorizar esta escritura a través de un acróstico, es decir, iniciar cada verso de manera consecutiva con el alfabeto hebreo. Y esto muestra, hermanos, que para el israelita la palabra era lo más importante, hermanos, al momento de definir su fe. Su fe no estaba en abstracto, su fe no estaba en la memoria, sino que estaba escrita. La habían plasmado, hermanos, en la escritura. Para el israelita es muy importante definir su fe, en qué cree y poderlo testificar a través de la escritura. Por eso es que a través de la palabra, la voz vuelve a surgir. Nosotros podemos leer, como acabo de hacer, este salmo, y aquello que fue escrito hace miles de años vuelve a resurgir. Si hubiera quedado solamente una tradición oral, tal vez eso no hubiera llegado hasta nosotros. Nuestra comprensión sobre lo que creemos se testifica mejor a través de la palabra escrita. Entonces, Israel pasa de tener una transmisión oral de los padres a los abuelos por miles de generaciones a plasmar su fe por escrito como un testamento para las demás generaciones. Por eso es que nuestra iglesia se ha dedicado a respetar la escritura, hermanos, a cuidar la correcta interpretación a partir de los textos mismos, porque para nuestra fe está estructurada, hermanos, a partir de la Biblia y no a partir de nosotros, no a partir de nuestra intuición, no a partir de nuestras percepciones personales, porque podemos desvincularnos del texto sagrado, de lo que la palabra de Dios dice y tener un camino individual en la fe, alejados ya de la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, cada salmo fue escrito en un ámbito y en unas circunstancias específicas. Cada salmo es distinto tal vez de otro, aunque hay algunos grupos de salmos que hablan sobre la misma temática, pero cada uno en lo individual tiene una estructura propia. Podríamos decir que hay una forma también en la que se arma cada salmo, como este, por ejemplo, está en ese sentido gramatical como un acróstico por medio del alfabeto hebreo. Y es importante tener en consideración esas estructuras, porque al momento de estudiar los textos, cuando vamos haciendo un estudio inductivo, vamos separando cada pieza y la vamos delimitando, la vamos comprendiendo de una manera razonable. Pero no sé si les pasa como en mi caso, cuando a veces
hay un aparato en la casa que está tal vez con algún funcionamiento mal, o algo le pasa, le tengo que cambiar alguna pieza, y entonces comenzamos a desarmar. Y si no tenemos cuidado, hermanos, cuando desarmamos algún aparato, al final nos sobra un tornillo, nos sobra una pieza, no sabemos dónde queda o cómo queda algo, y a veces armamos las cosas al revés, las piezas no coinciden y al final el aparato no funciona. Eso nos puede pasar con la Biblia, que podamos tal vez no entender esa estructura que existe, y cuando la estamos estudiando, hermanos, nos sobran piezas o ponemos a decir cosas en la Biblia que no están diciendo. A veces nos ocurre lo mismo cuando interpretamos la Biblia. Miren, hermanos, la lectura devocional de los Salmos nos ha bendecido. La lectura devocional es como cuando usted está en un momento de duelo, en un momento de enfermedad, y saca la Biblia y entonces comienza a leer el Salmo 23. Y esa lectura nos da aliento, nos reconforta, nos consuela. El Salmo 91, el Salmo 121. Esta escritura, hermanos, que nos ha acompañado en nuestra fe. Sin embargo, no es lo mismo la lectura devocional que estudiar con profundidad cada texto, que nos permite de esta manera, hermanos, encontrar el tesoro que está ahí encerrado. Cada salmo tiene un tesoro que tenemos que descubrir. Y la palabra, hermanos, esa estructura es como un mapa que nos va guiando, hermanos, a través de señales, a través de instrucciones, a través de ciertos señalamientos que se nos está diciendo para podernos ir mostrando, hermanos, ese tesoro. Por eso estos símbolos, hermanos, por eso esta estructura acróstica, por eso las imágenes elocuentes, los giros gramaticales, y todo eso le da fuerza al mensaje, porque para el israelita no solamente el texto es palabra de Dios, sino cómo está acomodado. Los textos de la Biblia entonces son producto, hermanos, de un trabajo minucioso, de un trabajo de escritorio, pero también de una reflexión que hace el escritor inspirado por el Espíritu Santo sobre su experiencia, sobre su vivencia. El Salmo 34, hermanos, decimos, está entonces escrito de una forma didáctica, y esto era utilizado por los hebreos para la memorización, porque cuando nosotros sabemos cuál es la letra que sigue, si ya hablé sobre el verso que empieza con A, luego yo voy a saber que el que sigue va a comenzar con B y luego C, D. Así sería para nuestro abecedario. Esa es una forma en la que los hebreos están utilizando de manera didáctica para que se pueda comprender y memorizar. Pero este salmo, por ejemplo, como algunos otros en sus Biblias, tiene un título al inicio, hermanos, que en algunas versiones bíblicas, tal vez no de la Reina Valera como la nuestra, ese título que aparece al principio de algunos salmos se pone como si fuera un versículo. Yo nomás quiero contemplar esto, hermanos. Esa parte no es parte de la tradición, pero no es parte del texto inspirado por Dios. Eso es algo que se puso en una redacción posterior. Pero, por ejemplo, en el Salmo 34, ese título dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Todos recordaremos esa parte, hermanos, cuando David era perseguido y entonces entra, hermanos, a una ciudad filistea escondido, hermanos, porque sabía que se estaba metiendo a la cueva del lobo, y entonces él finge ser una persona demente, y esta ubicación que trata de ponérsele a este salmo, hermanos, trata de darnos también un contexto histórico de cuándo fue escrito este salmo o de la intención por la cual fue escrito. Y con ello dar al lector una clave de interpretación basada en esta parte de la historia. La cita a la que se refiere este salmista, o el que pone el título, hermanos, está en 1 Samuel 21 del 13 al 15, que dice: y cambió su manera de comportarse, refiriéndose a David, delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo Aquis, el rey, a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso no faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar este hombre en mi casa?
Cuando leemos ya el texto, hermanos, de Samuel, donde está la historia narrada, nos damos cuenta, hermanos, que este es un agregado porque incluso se confunden los nombres de los reyes. Aquis era el rey de Gat, pero el que le pone el título dice que fue Abimelec. Y nosotros recordamos a Abimelec como un rey muy, muy ancestral del tiempo de Abraham. No existen referencias de este salmo realmente, hermanos, para fijarlos en esta fecha. Pero no nos peleemos con esa parte, hermanos, con quien hizo esa interpretación o le pone este título. Porque muchas veces nosotros así hacemos también con algunos textos de la Biblia. Interpretamos textos fuera de fechas o hacemos decir a personajes de la Biblia algo que no dijeron, o tal vez lo hacemos con la mejor intención, pero no estamos ubicados tal vez de manera correcta. Sin embargo, este marco ficticio que trata de poner este redactor final, hermanos, nos dice cómo es que se interpretaba en Israel este salmo. Es un salmo de alabanza de alguien que ha sido librado de la muerte en comparación con el rey David, que era perseguido. Así como se refiere a David, hermanos, que estuvo delante del rey, que tenía en sus manos la vida de él y que podía haberlo matado en ese momento. Es el mensaje que emite un piadoso, hermanos. Realmente el que está escribiendo este texto, ahora sí, el redactor original, está sintiéndose, hermanos, que ha sido librado, y esta persona ahora se convierte en un testimonio de fe para aquellos que padecen también alguna persecución. Hermanos, ocurre que cuando testificamos lo que Dios ha hecho con nosotros, nos damos cuenta del alcance de salvación. No sé si le ha ocurrido. A veces el evento mismo tiene una interpretación en su momento. Y decimos, Dios me libró, la mano del Señor estuvo conmigo. Pero cuando pasa el tiempo y alguien está pasando una necesidad y nosotros contamos ese testimonio, como que ese evento cobra fuerza todavía mayor. Así pasa en este salmo, porque pasa de ser un salmo didáctico de memorización a ser un salmo querigmático. Un salmo donde se proclama la salvación de aquel que viene en busca de Dios. Como si alguien, es de los salmos, hermanos, del templo, donde alguien venía al lugar sagrado del templo y entrando solamente a las puertas del atrio, esa persona, hermanos, era protegida, tenía la cobertura, porque nadie podía entrar al templo, hermanos, para perseguir a un prófugo de la justicia, aunque fuera culpable. Ese era un momento de gracia que esa persona tenía, mientras se podía establecer algún juicio. Entonces, este salmo, hermanos, está en ese sentido escrito. Ya en el original, la persona que escribe, hermanos, que se inspira por el Espíritu de Dios, está ensalzando la salvación de Dios y está invitando a que glorifiquemos el nombre de Dios. Su palabra logró ser eficaz porque le ha librado de todas sus angustias, como dice el texto. Hermanos, estamos en un tiempo en el que un halo de enfermedad acecha por las calles de la ciudad. Algunos han sido tocados por el aguijón de la enfermedad. Otros tal vez hemos sido librados, nos hemos enfermado o hemos estado en contacto con personas contagiadas, pero nosotros sabemos, hermanos, que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Este día no quiero referirme a los que lamentablemente han padecido la enfermedad por esta pandemia, aquellos que han pasado al sueño de los santos. Este día quiero poner en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos, la gratitud por aquellos que han podido librarse, hermanos, que el Señor los ha librado pasando por la enfermedad y han sido librados de la muerte. Es una salvación que no podemos atribuirle a nadie más sino solamente a nuestro Dios. Y es una invitación, como la hace el salmista, alabemos aún a su nombre, glorifiquemos al Señor. Engrandeced a Jehová, dice el verso 3, conmigo, y exaltemos a una sola voz su nombre. El rostro del Señor, dice también, se vuelve hacia quien imploramos su misericordia. Y también dice, hermanos, un texto que ha sido emblemático para el cristianismo: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios pone su campamento, hermanos, alrededor de nosotros.
Es la imagen del campamento del ejército de Dios con todos sus ángeles alrededor de nosotros, hermanos. Es la presencia protectora y salvadora de nuestro ser divino que es Dios. Del verso 12 al 19 que leímos también aparece el salmista, hermanos, como un sabio maestro que da instrucciones de la conducta de aquellos a quienes considera sus alumnos. Es un salmo también sapiencial, es un salmo de enseñanza, como dijimos, didáctico, y se trata del tema sobre el temor del Señor, o podríamos decir nuestra conducta ante la realidad de Dios. Los justos, dice el salmista, viven una vida feliz porque los ojos del Señor se vuelven hacia Él. Y los oídos del Señor escuchan, hermanos, su clamor en las horas de angustia. Para el salmista, hermanos, con esto que acabamos de referir, si nosotros guiamos nuestros pasos hacia su presencia, si estamos en los términos de su justicia, siguiendo su palabra, haciendo su voluntad, cuando tenemos problemas, hermanos, se genera como una señal de alerta en el cielo. Como que le llega un correo, hermanos, ahí al buzón del Señor, instantáneamente hace que Él intervenga en nuestro favor. Pero no es una fórmula infantil, hermanos, tampoco, donde Dios está a nuestro servicio, donde Dios está al pendiente de qué nos pasa y estar ahí en esa alerta constante, sino como vemos en los versos del 16 al 22 que leímos también al final, los justos, hermanos, no son intocables, sino que son aquellos que sufren, pero soportan sus dolores, aquellos que son quebrantados, hermanos, pero su confianza no se pierde. Su confianza en el Señor sigue permanente, pero su confianza en el mundo, hermanos, perece. Aquellos que viven desesperados por la respuesta, pero que se hallan bajo la promesa, hermanos, de la actuación de Dios en su favor. Esta presencia de Dios no es estática, hermanos. Nosotros lo sabemos. Dios no está solamente ahí como una voz o como una mirada, hermanos, que pasa los acontecimientos y Él solamente observa. Hay una intervención activa de Dios y cuando clamamos a Dios, hermanos, Él responde. Por eso vuelvo a decir que los justos no serán víctimas de ninguna calamidad que pueda destruirlos, como ocurrirá al final a los malvados, que así termina también el texto. Este es un salmo, hermanos, de acción de gracias. Este es un salmo de un evento que no se narra, no sabemos, título ficticio que se pone, no es realmente el origen, hermanos, que da a este texto. Ese título que ya mencionamos no está ubicado realmente como el motivo o la inspiración para este texto, pero algo aconteció al escritor. Algo pasó, hermanos, igual de maravilloso, algo en lo que el Señor respondió, hermanos, y le libró, dice, de todas sus angustias. Pero Él habla de una bendición permanente y continua. Así inicia el Salmo en el verso 1 y 2. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. No se trata, hermanos, de una teoría vaga o imprecisa, sino de un acontecimiento. Algo ocurrió, un hecho puntual que dio salvación a este escritor. Y la finalidad de este salmo, hermanos, es que los oyentes se tomen con seriedad su propia experiencia de salvación de Dios. Lo que Dios hace, hermanos, cuando nos salva, cuando interviene, cuando nos saca del lodo cenagoso, esa experiencia de salvación, hermanos, son transformadas en confesiones de fe y en instrucciones que se aplican de manera universal. Es decir, lo que a usted le ha ocurrido, lo que usted ha aprendido de lo bueno y clemente que es el Señor, se puede aplicar a otras personas que están padeciendo la misma necesidad. Yo estoy seguro que usted conoce a muchos hermanos que han pasado por la enfermedad o que están pasando por ella. Y tal vez usted ya pasó por ahí, o tal vez cualquiera de nosotros, hermanos, podemos enfermar y contagiarnos. Nosotros hemos sido librados de la muerte. Si estamos aquí, es porque Dios nos ha librado de la muerte. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Testificar las bondades del Señor. Decía en una ocasión un hermano al que me tocó asistirle en un momento muy, muy complicado, hermanos, donde al final
el hermano falleció por una enfermedad mortal, una enfermedad que lo fue consumiendo con el paso del tiempo. Y él decía, yo entiendo que esta enfermedad es como una flecha que alguien tira al viento y nadie sabe a quién le va a caer. Y a mí me tocó. Y yo estoy agradecido porque esto me ha experimentado en quebrantos. Me ha llenado de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Y muchas cosas que no comprendía, hoy comprendo. Pero yo sé que el mal no está diseñado para una u otra persona. Simplemente el mal existe. La enfermedad está ahí. En las calles de nuestra ciudad, hermanos, podemos contagiarnos cualquiera de nosotros. Pero ante un Dios tan grande que pone su campamento alrededor de nosotros, no podemos más que testificar que Dios nos ha librado de la muerte. Por eso se nos invita en este salmo a compartir, hermanos, este testimonio, pero también a comportarnos a la altura de su bondad, comportarnos a la altura de este Dios tan misericordioso, porque nuestra relación con Dios no es utilitarista. Nuestra relación en la fe con Dios, hermanos, no es de que si quieres más, entrégate más. Porque si quieres ser más en el reino, dijo Jesucristo, tienes que ser el menor. Vas a recibir menos, vas a recibir tal vez más críticas, vas a ser una persona que va a hacer más que los demás. Pero para el Señor, delante de Él, el Señor te va a engrandecer. No es para ganar más que nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, sino para ser consecuentes con la vida que Él, hermanos, ha preparado para nosotros. Para ser consecuentes también en donde el bien de los demás es nuestro mayor bien. Hacer bien a los demás se constituye en un bien para nosotros y se constituye en el éxito de vida del cristiano. Compartir la salvación de Dios, hermanos, con quien está en contacto con nosotros. Decirle a las personas, Dios nos ha librado de la muerte. A la gente, hermanos, no se da cuenta, no es consciente de que si estamos aquí, hemos librado una batalla en la que Dios nos ha dado salvación. Debemos también dejar de etiquetar la Biblia entre el ardor de Dios y las bendiciones. La Biblia transmite simplemente, se posiciona ante los eventos que ocurren en nuestra tierra. Lo que importa es que Dios sea reconocido en cualquier historia, en cualquier persona, en cualquier circunstancia. En esta vida, hermanos, algunos van a ser más felices que otros. En esta vida, algunos van a experimentar más tragedias, más momentos de dolor que otros. Hay familias que están experimentando mucho dolor y que parece que no salen de esa situación. Y hay otras familias que parece que son intocables. Esa es la situación real en la vida. Así ocurre, hermanos. Algunos van a encontrar la plenitud antes que los demás. Algunos van a ser bendecidos más que otros. Pero lo importante, hermanos, es que Dios sea reconocido en cualquier tipo de historia. Eso está en la soberanía de Dios solamente. Pero nosotros en todo tiempo, dice el Señor, dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continua en mi boca. Solo podemos convocar a los demás, hermanos, para transmitirles nuestra alabanza y glorificación, nuestra gratitud con el Señor en cualquier circunstancia. Si nosotros hubiéramos escrito los salmos, si nosotros hubiéramos sido los que le pusieron esos títulos, hermanos, tal vez pudiéramos haberle puesto un título como los de hoy en nuestra sociedad, Manual del éxito para el creyente, o la vez en que los malvados cayeron en el pozo del abismo. Tal vez nuestra interpretación de la Biblia, ¿cómo interpretamos la Biblia, hermanos? ¿La interpretamos a nuestro favor? ¿La interpretamos en nuestra contra? ¿La interpretamos con indiferencia como un texto religioso que no tiene nada que ver con mi vida particular? ¿La interpretamos como un tratado de pureza, como un tratado sobre conducta? ¿O es aquello, hermanos, que guía nuestra vida, que guía nuestros pasos? Quienes agregaron estos textos, hermanos, estos títulos, vivían sus propios duelos y así pusieron esta escritura, estos títulos, como los nuestros también. También vivimos duelos nosotros. Hagamos de esta lucha, hermanos, que sea una lucha honesta,
donde podamos decir de la Biblia lo que realmente ha causado en nosotros, el testimonio de fe, las vivencias que usted y yo hemos tenido, tolerando que otros luchen distinto, hermanos. ¿Cuántas veces estamos señalando a aquella persona que piensa diferente a nosotros o que lucha una lucha distinta a la nuestra? Seamos tolerantes, hermanos, en cómo interpretan también los demás los textos bíblicos para su experiencia de fe. Una cosa es la interpretación que damos sobre la doctrina y todos los acontecimientos que están aquí, en donde hacemos un estudio inductivo, profundo, y buscamos la verdad de Dios, pero mucho de este estudio técnico es distinto del estudio devocional, donde la persona testifica de su fe y puede ser agradecido con Dios. Permitamos que otros existan, permitamos que otros en su experiencia con Dios tal vez tienen algún resentimiento, hermanos, y en la Biblia encontramos profetas que reclamaron a Dios por el momento que estaban pasando. Eso es muy humano, pero es parte del proceso de fe de cada quien, donde alguien tal vez en este momento está con preguntas hacia Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué no actuaste con la misma misericordia conmigo como la que actuaste con otra persona? ¿Por qué no tu mirada estuvo conmigo en esos momentos como estuvo con aquellas otras personas que también vivieron tragedias iguales a las mías? Son procesos de fe, son duelos distintos. Por eso cada salmo, hermanos, es una joya preciosa. El conjunto de todos ellos está puesto, hermanos, en cada salmo como una preciosa piedra, hermanos, que engalana el collar, la joya, hermanos, completa. Por eso los salmos no es un salmo, son muchos testimonios, son muchos personajes, algunos históricos que están aquí en la Biblia, algunos sí con los eventos como los vemos también de los reyes o de algunos personajes escritores, pero todos ellos, hermanos, con sus vivencias particulares y peculiares. Permitamos que Dios sea Dios, hermanos, en nuestra vida. Incluyámoslo en nuestro caminar de fe, en nuestra propia experiencia, y sigamos adorando y bendiciendo a nuestro Dios en todo tiempo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor esté con nosotros. Paz a vosotros, hermanos. Damos gracias a Dios por el tema escuchado, por esta hermosa predicación, y podemos estar conscientes que es solamente por medio del Espíritu Santo que esas palabras se harán realidad en nuestra vida. Vamos a decirle al Señor: con tu espíritu quebrántame y con tu espíritu gobiérname. Cielo, quien ante mí canta.
Damos gracias a Dios por este culto que nos ha permitido ministrar, y gracias a mi hermano ministro sobrevedor Nehemías Pérez, que nos dio la oportunidad para poder ministrarles, mis hermanos, y les damos muchas gracias a nuestro Dios. Y también, mis hermanos, en sus hogares, tómense el tiempo para recolectar sus diezmos y sus ofrendas con gozo, con la esperanza y la promesa de que Dios nunca los va a dejar de sustentar. Vamos a recibir en este momento también a mi hermano pastor, quien va a orar para hacer la oración final. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Dios nos bendiga a todos, a todo el pueblo de nuestro Dios. Nuestro Dios se mueve en medio de su pueblo, de los hogares que componemos su pueblo. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro papá, por ser nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Proveedor, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Sanador, nuestro Liberador. Gracias, Señor, por proveernos todos los días, en todo momento. Gracias, Señor, por este culto que nos has permitido ofrecerte. Te ruego que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, en todos los lugares y en todos los tiempos. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios que estás al pendiente de nosotros. Y gracias, Señor, por iluminarnos con tu santa palabra. Te ruego que tu santa palabra quede en nuestros corazones y permítenos ser hacedores de tu santa palabra. Y te ruego que tú nos sigas alumbrando en nuestras vidas y permítenos ser luz de Cristo. Te ruego, Señor, que tú nos gobiernes, nos dirijas. Te ruego que derrames, avives y despiertes ese espíritu que viene de ti y de mi Salvador Jesucristo en cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de tus congregaciones. Y te ruego que tu nombre sea glorificado en todos tus rebaños, en toda tu iglesia, en todas tus congregaciones, en todas las familias de tu iglesia. Te ruego que nos cuides, Señor, en todo momento y en todo lugar. Te ruego que la sangre de Cristo nos cubra y que tus ángeles nos protejan y que tu Santo Espíritu nos asista. Permítenos, Señor, todos los días agradecerte y en cada momento. Gracias. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de conocerte. Ahora, ayúdanos a compartir esa bendición de salvación con los que más podamos, principalmente con nuestros consanguíneos y también con nuestros conocidos y donde quiera, Señor. Permítenos llevar el Evangelio como una misión que nos dejaste para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos míos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la dirección de su Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo.